Evangelio de Mateo capítulo 21, vamos a prácticamente avanzar por todo el capítulo 21. El Señor Jesucristo le ha hablado a los discípulos, les ha enseñado, si ustedes recuerdan, ese tema del carácter del reino, donde los miembros del reino de Dios son personas que se deben distinguir por un carácter de humildad, por un carácter de sencillez y de la búsqueda de la salvación de ese pueblo. Y aquí, hermanos, creo que vamos a entrar en uno de los aspectos más importantes, porque en el capítulo 21 el Señor Jesucristo delinea el propósito de la iglesia, el propósito del pueblo de Dios. Y el tema que vamos a estudiar en esta tarde lo he titulado así: la maldición de lo irrelevante, porque el Señor Mateo cuenta una historia de un acto simbólico, lo que conocemos como la maldición de la higuera. Pero la maldición de la higuera sucede dentro del contexto del viaje de Jesús a Jerusalén. Es decir, la maldición de la higuera es el clímax, por decirlo así, de la entrada de Jesús a Jerusalén. Así que en esta tarde vamos a ver tres historias: la entrada de Jesús a Jerusalén, la limpieza del templo y finalmente la maldición de la higuera. Tres historias que giran alrededor de una misma verdad: aquello que es irrelevante, aquello que ha perdido su función, aquello que ha dejado de servir al propósito redentor de Dios, es desechado por Dios mismo. Entienda usted esto. No estamos hablando de la función a la sociedad. No estamos hablando de si aquello tenía un valor para la sociedad, un valor para la cultura, un valor para la política, un valor para el gobierno, sino si aquello que Dios había establecido para la redención había dejado de cumplir ese propósito. Entonces Dios termina maldiciéndolo y desechándolo y dejando de lado. Y esto es sumamente importante, porque muchas veces la iglesia llega a cargar con pesos que la sociedad le impone, pero que Dios no le ha impuesto. Es decir, muchas veces se espera que la iglesia sea una beneficencia, que la iglesia sea algo que sirva a la sociedad, algo que tenga valor para la sociedad, pero Dios no nos ha puesto para sanar a los enfermos, no nos ha puesto para resolver el problema de la crisis económica. Dios no nos ha puesto para hacer un contrapeso en la política. Dios no nos ha puesto para marchar en las calles. Dios nos ha puesto con un solo propósito. Y cuando la iglesia pierde ese propósito, pierde su relevancia. Para la sociedad puede ser importante, para la sociedad puede ser útil, pero deja de ser útil para los propósitos redentores de Dios. Así que en esta tarde, hermanos, nos enfrentamos ante una situación que el Señor nos muestra a través del Evangelio, que aquello que pierde su relevancia, que aquello que pierde su importancia, no le queda otra cosa más que morir bajo la maldición de aquel mismo que la ha creado para un propósito en particular. Comenzamos en el capítulo 21, en el verso 1, el evangelista Mateo nos relata la historia. Jesús va acercándose a Jerusalén, dice en el versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciendo: vayan a las aldeas que están enfrente de ustedes y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella, desátenla y tráiganla acá. La historia se ubica a unos cuantos días de la Pascua. La Pascua judía está a unos 4 o 5 días por celebrarse. Jesús ha realizado su ministerio por un promedio de más de 3 años, quizá 4 años. Jesús ha servido a Israel dentro y fuera. Jesús ha servido a la comunidad
de Israel, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, trayendo salvación al pueblo. La expectativa del pueblo es grande. Mateo capítulo 4, al final de los versículos del capítulo 4, dice que la fama de Jesús había crecido por toda la región, por Decápolis, por muchas ciudades, por muchos lugares. La fama de Jesús había crecido. A lo largo de 3 años, de cerca de 4 años, la fama de Jesús se había aumentado mucho más que al inicio de su ministerio. Muchos judíos estaban llegando a Jerusalén porque la Pascua estaba cerca. Así que los alrededores de Israel estaban llenos de visitantes, llenos de gente que estaba llegando y que estaba ahí porque la Pascua judía estaba por celebrarse. Imagínense la expectación de esta gente. La Pascua judía recordaba la liberación de Israel del yugo opresor de los egipcios. Así que cada año recordaban el día en que Dios había levantado a Moisés para sacarlos de la esclavitud egipcia. Ahora el fervor religioso estaba en su máxima expresión porque este hombre durante 4 años había estado recorriendo todas aquellas regiones liberando a los cautivos. Y quizá la expectativa de muchos era probablemente este sea el Mesías. Y la Pascua se acercaba. Tal vez un nuevo Moisés. Tal vez el hombre que derroque al imperio romano y rompa el yugo de la esclavitud, como aquel Moisés que liberó a nuestros padres de la esclavitud faraónica. Jesús conocía la expectativa de la gente, pero Jesús entra en un pollino, en una cría de asna, no por la expectativa de las personas, sino por el cumplimiento de la palabra de Dios. La gente puede tener expectativas de Jesús y de la iglesia. Pero lo que determina el valor de la iglesia no es la expectativa de la sociedad, es el propósito que Dios le ha dado a la iglesia. El valor que Dios ha puesto en la iglesia. Imagine usted la imagen. 2 montes. Jesús está en el monte de los olivos y allá enfrente se encuentra el monte de Jerusalén, donde está el templo, donde los peregrinos comienzan a ascender para llegar a la cima de ese monte, allá donde está aquel templo milenario, aquel templo que ha pasado por tribulaciones, pero que a final de cuentas le recuerda la fidelidad de Dios en medio de ese pueblo. Imagínese usted ese momento. Una multitud impresionante de gente de este lado, mientras a lo lejos se ve en aquel camino que sube hasta el monte a peregrinos que están acercándose al templo de Jerusalén. Los discípulos llegan con aquel pollino, con aquella cría de asna, para que Jesús haga su entrada y se conduzca hacia Jerusalén. Los discípulos llegan, dice el capítulo 21, versículo 6, los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Para que se cumpliera lo que dice el profeta o lo que escribió el profeta en el libro de Zacarías. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y aquí Jesús nos está mostrando con la mayor de las claridades lo que implica la novedad de este reino. No es la riqueza, no es el poder, es la humildad, es la sencillez, lo que realmente hace que el reino de Dios sea significativo en esta tierra. No es un hombre que viene montado en un caballo el que viene a dar la libertad a este pueblo, es un hombre que viene sentado en un humilde asno, el que viene a dar libertad a este pueblo. Los discípulos preparan aquel animal humilde también para que el maestro entre a Jerusalén. Y mientras Jesús va descendiendo del monte de los olivos, la gente a lo largo del camino está amotinada. Hay una gran cantidad de personas en el camino y todos ellos están exuberantes de alegría, rebosantes de gozo.
Todos ellos aclaman al Señor con aquellos legendarios himnos del Salmo 118, Hosana, Hosana al Hijo de David. Una oración y un clamor sale de sus labios. Recuerden, esto tiene sentido sobre todo porque la Pascua judía está cerca de celebrarse y la Pascua es un recordatorio de que Dios le da libertad a su pueblo. Dios libera a su pueblo. La agitación del pueblo era evidente, la expectativa del pueblo era evidente, el gozo del pueblo no podía esconderse. Todos ellos esperaban que este fuera el libertador, pero ¿sabe? Mientras Jesús descendía y comenzaba de nuevo a ascender, descendía del olivete o del monte de los olivos y bajaba y comenzaba de nuevo a subir al monte de Jerusalén. Mientras iba ascendiendo, ahora piensa en la multitud, en los jerusalemitas, la gente que está en Jerusalén, los que radican ahí, viendo desde el monte, desde el templo, toda esa expresión de algarabía, de gozo, de alegría, y a una multitud que viene detrás de un hombre que está siendo proclamado con hosanas. Esto es la parusia. Es lo que esperamos al final del tiempo. No una alejada de esta tierra, sino la consumación de ese reino. Y ¿sabe qué es lo más absurdo de todo esto? Que todos estos extranjeros, judíos sí, pero radicados en otras tierras, ¿saben quién es ese hombre? Pero cuando Jesús está llegando al monte de Jerusalén, cuando Jesús se está acercando a la ciudad, la multitud que está ahí, los que viven ahí, los que han estado ofreciendo sacrificios todos los días por las mañanas y por las tardes, los que han frecuentado las sinagogas, los que han ido al templo a ofrecer todos sus sacrificios, se hacen una pregunta que durante 4 años se les ha estado contestando. Ellos se preguntan, ¿y quién es este hombre? Ahora ellos no están preguntando por el nombre, ellos no están diciendo ¿cómo se llama este tipo que viene montado en un animal de carga? ¿Cómo se llama este hombre que viene? No, ellos están preguntando ¿qué clase de hombre es este que lo sigue tanta gente, que una multitud incontable viene detrás de él? ¿Quién es este hombre? Ellos no han podido ir más allá de la respuesta que siempre han dado: él es un profeta. Más adelante encontramos a Jesús clamando sobre la ciudad: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise como la gallina recoger a sus polluelos, quise juntarte a ti bajo mis alas, pero tú no quisiste. Lo más triste es que el ministerio de Jesús fue rechazado en el lugar donde se tenía que esperar, en la ciudad del gran rey, en la ciudad de David, en la ciudad de paz, en Jerusalén. Y ahí, en esa Jerusalén de las profecías, en esa Jerusalén del gran rey David, en esa Jerusalén, en esa Salem, ciudad de paz, el Mesías no encontró ningún recibimiento. Eso es lo más triste. Con mucha razón, Juan el Evangelista dijo: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Vino a la ciudad, vino a Jerusalén, vino a la ciudad del gran rey, vino a la ciudad del templo, vino a lo suyo, a lo que le pertenecía, a lo que las profecías tanto habían anunciado. Y cuando él llega a lo suyo, la gente se pregunta: ¿quién es este hombre? La ciudad se encontraba en el más terrible de los fracasos por una razón: cuando vino el Mesías no supieron reconocerlo. La segunda escena, capítulo 21, versículo 12. Una vez que Jesús entra a la ciudad, desciende de aquel pollino y Jesús entra al templo. Y cuando Jesús entra al templo, él se encuentra aquel suntuoso templo que Herodes había extendido, había agrandado, había modificado. Lo encuentra, dice el evangelista en el verso 12, lleno de cambistas y vendedores. Versículo 13.
Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. El pueblo fracasó porque no supo reconocer a su Mesías. Pero el fracaso del pueblo no era otra cosa más que la expresión del fracaso de los propios líderes religiosos, que habían convertido el templo de Jerusalén, el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde Dios había dicho, si usted recuerda, en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, cuando Salomón termina la construcción de ese templo que sería destruido por Nabucodonosor y reconstruido por Zorobabel. Usted recordará que cuando Salomón dedicó la casa, el Señor le dijo en el capítulo 7 de las Crónicas, le dijo: cuando mi pueblo pecare y se apartare, si volviera a esta casa e invocara mi nombre desde este lugar santísimo, yo lo oiré y perdonaré sus pecados. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7, versículo 11 y 12, el profeta hace una denuncia que encontraría eco en las mismas palabras del Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 7. Versículos 11 y 12. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí yo también lo veo, dice el Señor. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. El profeta de parte de Dios le está diciendo a los de Jerusalén: han convertido mi casa en una cueva de ladrones. ¿Se les olvida lo que le hice a la casa que estaba en Silo? Pero ¿sabe qué decía el pueblo? Templo de Dios, casa del Señor. Ellos pensaban: mientras estemos en el templo, mientras ofrezcamos sacrificios, mientras hagamos holocaustos, mientras demos los sacrificios, nada nos va a pasar. Dios no puede destruir su propia casa, su propia morada. Y Dios les dice: vayan a Silo. No existe ningún relato en la Biblia sobre la destrucción del tabernáculo en Silo. Pero ¿sabe qué? Hay evidencias arqueológicas de una terrible destrucción por fuego, probablemente de un santuario en el lugar de Silo. Ellos lo sabían bien, nosotros lo desconocemos. ¿Qué pasó en Silo? No lo sabemos, pero ellos lo sabían. Y el Señor les dice: vayan a Silo y vean lo que pasó con esa casa. Cuando el Señor regresa en la persona de Jesucristo al templo reconstruido, al templo que se había reconstruido después de la cautividad babilónica y que Herodes había reconstruido y hermoseado, el Señor entra a aquel templo. La gloria del Señor en la persona de Jesucristo entra al templo de Jerusalén y se encuentra con el mismo cuadro que hacía años. El templo había sido corrompido por la corrupción de los sacerdotes, de los líderes religiosos de la nación. Los sacerdotes habían encontrado en los sacrificios una forma de hacer negocio. ¿Vienes de lejos? ¿No traes tus animales para los sacrificios? No te preocupes, aquí en el templo puedes comprarlos. Aquí en el templo puedes comprar los animales para el sacrificio. Ellos habían encontrado en lo que Dios había establecido para el perdón de los pecados, para la comunión con su pueblo. Ellos habían encontrado una forma de hacer negocio y de enriquecerse. Por eso es que el Señor los llama una cueva de ladrones, y la metáfora es evidente. Porque quitaban al pueblo y luego se escondían en el templo. Le robaban al pueblo y luego iban al templo y decían: casa del Señor, casa de Jehová, casa del Señor del pacto. Esta es la casa del Señor y aquí están nuestros sacrificios. Cuando Jesús entra en aquel lugar,
la gloria del Señor en la persona de Jesucristo entra a la casa de Dios, aquel pueblo que Dios había jurado escucharía a su pueblo mientras esa casa estuviera de pie y mientras el pueblo se arrepintiera. El Señor entra y ve ese templo convertido en una cueva de ladrones y toda su ira, todo su enojo se vuelve en contra de aquellos que lo habían convertido en eso. Tira las mesas, echa fuera a los cambistas, a los comerciantes y les dice: mi casa, casa de oración será llamada. El lugar que Dios había escogido para reconciliarse con el pueblo se había convertido en el principal obstáculo para que esto sucediera. Observe lo que dice el versículo 15: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Dónde estaban estos ciegos y cojos antes? Fuera del templo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían dinero para pagar los sacrificios. Ellos no tenían dinero para comprar un palomino, que era la ofrenda de los pobres. No tenían dinero para comprar esa ofrenda y decirle al sacerdote que sacrificara esa ofrenda. Estos cojos, estos ciegos no tenían dinero para acercarse a Dios, así que habían quedado excluidos de toda relación con Dios. Esta gente no podía acercarse a Dios, les decían los sacerdotes, porque ustedes no tienen para pagar su comunión con Dios. El templo había perdido todo su sentido, porque el templo fue dado por Dios para que el pecador, para que el que no puede, para que el miserable, para que el que está completamente hundido en la bancarrota del pecado tuviera una forma de acercarse a Dios y de ser perdonado. Pero estos hombres habían convertido ese templo en el lugar de sus negocios, en la fuente de sus riquezas. No se olvide usted de esto. A los sacerdotes se les había entregado una heredad particular. Ellos no eran gente pobre, porque ellos tenían derecho a vivir de parte de los diezmos, porque mucho del diezmo era distribuido o debería ser distribuido al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, pero parte de esos diezmos correspondía legítimamente a los sacerdotes. Ellos no tenían tierras para cultivar, ellos no tenían tierras para hacer negocios, pero Dios no los había abandonado. Ellos merecían parte de esos diezmos. Ellos hacían negocios no por falta de dinero, sino por avaricia de dinero. A ellos les correspondían parte de las ofrendas. Lo que se ofrecía en los holocaustos, parte de ello era por ley determinado para el sacerdote y su familia. Cuando leemos el libro del profeta Malaquías, vemos que mucha gente había enriquecido y se había olvidado de sostener a los sacerdotes, y los sacerdotes estaban viviendo en la pobreza. Pero cuando llegamos al libro del profeta de Mateo, al evangelio de Mateo, nos damos cuenta que ahora la historia era diferente. Ahora ellos estaban poniendo cargas económicas sobre los oferentes, sobre los ofrendantes, sobre el pueblo, para enriquecerse. Y el templo había perdido todo su propósito. El templo había perdido la razón por la que estaba ahí. Termina el día domingo, el Señor subió, hizo lo que tradicionalmente se llama una entrada triunfal, aunque no pudiéramos llamarla una entrada triunfal porque Él no venía de una guerra. La entrada triunfal usted la encuentra mejor expresada en Efesios capítulo 4, cuando el apóstol Pablo habla de la ascensión de Cristo cuando cautivó la cautividad. Aquí no tenemos una entrada triunfal. Él no viene como un guerrero que acaba de derrotar a sus enemigos. Él viene como el rey que va a liberar a su pueblo. Aún no ha peleado por lo menos la batalla final, determinante. En este caso no es una entrada triunfal. Termina el día domingo. Yo creo que las emociones son encontradas de la
del gozo, del júbilo de la mañana, cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, a la frustración de la tarde, cuando Jesús corre a los cambistas, echa fuera a los sacerdotes, había una mezcla entre toda esa gente, había una mezcla de alegría y de coraje, de emoción y de odio. Jesús había despertado una serie de emociones en todo ese pueblo que eran encontradas. Algunos lo amaban mientras otros lo estaban despreciando. Aquel día Jesús salió de Jerusalén y probablemente regresó al Olivete, donde todo había comenzado por la mañana. Algunos piensan que había regresado a la casa de María y Lázaro, que se encontraba muy cerca, pero fuera de Jerusalén. A la mañana siguiente, muy de mañana, los historiadores dicen que si Jesús estaba en el Olivete, tardaría por lo menos 40 minutos de camino de ese lugar a Jerusalén. Así que muy de mañana Jesús sale para llegar a los sacrificios de Jerusalén en el templo a las 6 de la mañana. Probablemente a las 5 de la mañana Jesús sale de la casa donde se estaba hospedando rumbo a el templo de Jerusalén. Los discípulos van junto a él y en el camino, en alguna parte de ese camino hacia Jerusalén, dice Mateo el evangelista en el capítulo 21, versículo 18, en alguna parte Jesús siente hambre y en alguna parte de ese camino él mira una higuera cerca del camino, a la orilla del camino. Así que él va con los discípulos, él va caminando con sus discípulos y en el camino él ve una higuera y se acerca a la higuera y comienza a moverla para buscar el fruto de esa higuera. Es Pascua. ¿Qué significa eso? Que la higuera debe tener fruto. La higuera debe tener fruto. Yo trato de imaginarme, en la casa tenemos una higuera pequeña, llena de follaje. Y trato de imaginar esa higuera que Jesús ve en el camino, tal vez algo crecida y llena de follaje. Usted podrá pensar, ¿y Jesús no sabía que esa higuera no tenía higos? Recuerde que es su humanidad la que está aquí. Así que Jesús se acerca a la higuera, comienza a moverla, entra debajo de ella, rebusca entre sus ramas, la sacude para que los higos maduros caigan y no cae absolutamente nada de esa higuera. No cae nada. Versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Pero la higuera es tan solo un símbolo de lo que estaba a punto de pasar con la nación del pacto. La higuera es tan solo un símbolo, es el patrón que Jesús estaba marcando. Lo que a esta higuera le ha sucedido, muy temprano también le sucederá, o le sucedió a la nación de Israel. Usted no planta una higuera para tener sombra. ¿Para qué planta una higuera? Para comer higos. Si usted quiere sombra, planta un árbol, pero usted no espera un fruto de ese árbol, ¿no es cierto? Pero usted planta una higuera para que esa higuera le dé higos. Así que era justo, así que era recto que Jesús, al acercarse a la higuera, buscara higos de esa higuera. Ahora Jesús no va con sus discípulos y les dice: miren qué frondosa higuera, vamos a sentarnos bajo esta higuera a descansar un rato. Él no hace eso. Él dice, probablemente les dice a sus discípulos: tengo hambre.
Tal vez alguno de ellos dice: maestro, salimos sin tomar ni siquiera un pan. Piensen esto. Quizá alguno de ellos dice: maestro, si trajéramos un pan, probablemente lo podrías multiplicar y todos nosotros comeríamos. Pero ni un pan hemos recogido. Y ven la higuera y probablemente Jesús dice: ahí está una higuera, busquemos higos en ella. Pero esa higuera no tenía nada, era una higuera estéril. 3 historias con el mismo tema común: la esterilidad. 3 historias que nos hablan de lo mismo: la esterilidad de algo que fue creado para un trabajo en particular y no lo ha alcanzado. Una nación que fue creada para heredar el pacto de Abraham y que cuando el Mesías viniera pudiera reconocerlo, y fracasó. Un templo que fue construido para que en ese templo el pueblo encontrara misericordia y encontrara perdón de pecados, y fracasó. Una higuera que había sido plantada para que diera higos, y fracasó. Ahora, hermanos, yo quisiera que viera los elementos que hay en estas 3 historias, porque alguien pudiera haber dicho: bueno, tal vez la higuera no da higos, pero por lo menos la sombra sirve. Para las personas de ciudad tal vez eso tenga sentido, para la gente de campo eso no tiene sentido. Para la gente de ciudad diga probablemente: bueno, sembré este árbol, no me ha dado fruto, pero me conformo con la sombrita que me da. Pero para la gente de campo eso no tiene ningún sentido. Hermanos, estas 3 historias nos enseñan algunos aspectos que son muy, muy importantes. La nación de Israel fracasó porque no supo reconocer en Jesús al Salvador, al Señor y al Mesías, a su libertador. Los líderes fracasaron porque el templo no sirvió para reconciliar a los hombres. Los fariseos se convirtieron en una burocracia que vivía del dinero del pueblo y usaron el templo y los sacrificios para enriquecerse a costa de la necesidad del pueblo. La higuera fracasó porque comía de la tierra lo que no estaba produciendo, porque tomaba de la tierra lo que no estaba dando. ¿Cómo se aplica a la iglesia en la actualidad? ¿Con qué propósito Dios ha establecido una iglesia? Quizá Dios ha creado la iglesia para repartir despensas entre los pobres. Quizá Dios ha creado una iglesia para hacer beneficencia, para que los desafortunados sepan dónde pedir ayuda. ¿Con qué propósito Dios ha creado una iglesia? Dios ha creado a la iglesia, hermanos. El apóstol Pablo se cansó, si cabe la palabra, de repetirlo en sus epístolas. Él dijo una y otra vez que la iglesia está para reconciliar a los hombres con Dios. ¿Para qué creó Dios la iglesia, hermanos? ¿Para ser contrapeso a los derechistas, a los izquierdistas y a los del centro en la política? Todo eso es bueno, pero no es suficiente. ¿Para qué creó Dios una iglesia? Para levantar pancartas y decir no al homosexualismo, no al aborto. Eso es bueno. Para salir a las calles y hacer marchas en contra de estas iniciativas, de esta búsqueda de la sociedad. Para eso Dios creó a la iglesia. He oído de iglesias que hacen campañas de salud, llegan a comunidades, doctores, dentistas, hacen
un bien a esa sociedad. Para eso Dios nos creó, para eso Dios ha establecido iglesias en las comunidades. La respuesta es no. Eso es bueno, pero no es suficiente. Le aseguro que Dios en la persona de Jesucristo no estaba maldiciendo aquel pueblo y aquel templo porque no tuviera una función social. ¿No eran los doctores de la ley la última guardia, la última defensa en contra del pensamiento romano? Sí. Si alguien se oponía a la filosofía de los romanos, a su politeísmo, a su estatismo, si alguien se oponía a todo eso, eran los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes. Habían hecho una fuerza en común en contra de Roma. Ellos eran el último bastión de defensa en contra del imperialismo romano. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel mantuvo una cohesión ideológica, de pueblo, de religión? Por una razón: los maestros de la ley estuvieron ahí defendiéndolo. ¿Por qué entonces Dios los destruyó? A veces veo el apasionamiento del de la nueva reforma. A veces veo el apasionamiento del neocalvinismo en contra del Estado. Nosotros, hermanos, desde este púlpito he hablado en algunas ocasiones en contra del Estado, pero este púlpito no es para hablar en contra del Estado. A veces veo el apasionamiento de ese despertar de la reforma, no a los gobiernos corruptos, mundanos, no al estatismo, no a esto, no a aquello. Para eso Dios plantó su iglesia. Leamos las cartas. ¿Cuántas veces Pablo dijo no a Nerón? Todos en contra de Nerón. La iglesia deja de ser relevante no por falta de una postura política, deja de ser relevante por las mismas razones que el templo perdió su relevancia, porque teniendo un Salvador no supo conocerlo. La iglesia deja de ser relevante no por la falta de construcción de templos. Hermanos, pareciera que la iglesia piensa que la forma de frenar la corrupción de esta sociedad es construyendo templos y más templos. Hay estados, por ejemplo, Veracruz, Tabasco, que usted va sobre la carretera de esos estados y encuentra templo tras templo, tras templo, tras templo. Pero ¿a quién le importan esos templos? Al ver la condición de nuestro país, podemos responder: a nadie. A nadie. Al ver la situación de nuestro país, podemos decir que a nadie le importa que se construya un templo más. A nadie le importa eso, porque la iglesia ha dejado de ser relevante. La iglesia ha dejado de ser relevante a la sociedad, ha dejado de ser relevante a la comunidad, no porque no tenga capacidad de construir un templo. Algunos piensan, si nuestras iglesias se modernizan y metemos multimedia, y eso no está mal, si se tiene el presupuesto, que se haga. Pero algunos piensan, la iglesia va a comenzar a ser importante si usamos los medios de tecnología, si usamos el YouTube, las redes sociales, entonces comenzaremos a ser importantes. No, la iglesia pierde su relevancia por una sola razón: ha dejado de ser fiel a su Señor, a su Salvador. Cuando la iglesia cambia una cosa por otra, ¿cuántas personas, hermanos, en realidad entran a una iglesia? Piense usted en los sismos que nos acontecieron años atrás. Algunas iglesias se unieron para donar víveres, para ayudar a los damnificados de estos sismos. ¿A quién le importa después de eso esas iglesias? Sinceramente, a nadie.
¿A quién le importa que las iglesias fulanas de tal se unieron? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa que el presidente sea asesorado por pastores, por una coalición de pastores de no sé qué alianza? ¿A quién en realidad le importa eso? Porque el cristianismo ha dejado de ser irrelevante para Dios, no para la sociedad. Mientras la sociedad pueda sacar provecho de la iglesia, está bien que haya iglesias. Mientras el gobierno pueda sacar provecho de las iglesias, está bien que haya iglesias. Sí, así es. Así es un círculo vicioso. La iglesia puede sacar provecho del gobierno y de la sociedad, y la sociedad saca provecho de la iglesia, el gobierno saca provecho de la iglesia. Tal candidato necesita votos, ¿dónde los va a buscar? En las buenas iglesias cristianas. Y después de eso, ¿qué? La total irrelevancia. Tal grupo de personas necesita dinero, ¿y dónde van a buscar solventar su necesidad? En la iglesia. Y después de eso, ¿se dan cuenta de ello, hermanos? La iglesia ha perdido la capacidad de influenciar, no porque carezca de un edificio, no porque carezca de un nombre. La iglesia ha perdido la capacidad de ser un grupo del cual la sociedad pueda expresarse. Hasta aquí han llegado aquellos que trastornan el mundo por una simple y sencilla razón: hemos sido infieles a Dios y hemos dejado de vivir su palabra. Por eso, y lo que es inútil para Dios cae bajo la maldición. Algunas personas han tenido la dicha de hacer un viaje por Tierra Santa. ¿Sabe qué hay ahí? Ruinas. El testimonio de que una nación inservible termina siendo eso, una ruina. Ojalá, hermanos, si nuestros pies pudieran pisar esa tierra, o si podemos ver un documental de esa tierra y ver la ruina en la que ha quedado, ojalá y pudiéramos recordar esto: están así porque llegaron a ser irrelevantes, no para el mundo. Ahí está Estados Unidos luchando por lo que Dios ya desechó. Israel puede tener valor para Estados Unidos, puede tener valor para Inglaterra, para Francia, puede tener aliados, pero si usted lee con atención la carta de Apocalipsis, la carta pactal, Dios maldijo a esa tierra y le dijo: nunca más volverás a ser edificada. No importa cuántos aliados tengas. No importa si la primera potencia del mundo dice: yo estoy de tu lado. No importa, el Señor ha dicho: nunca jamás serás levantada, nunca jamás serás edificada, serás cueva de animales inmundos. 2000 años después sigue siendo una verdad. Ojalá, hermanos, si lo pudiéramos ver. Dele un recorrido a las 7 cartas que aparecen en Apocalipsis, de los capítulo 2 al capítulo 4. Dele un recorrido a esas 7 cartas y luego haga un viaje sobre esos lugares y busque una de esas iglesias. Y no va a encontrar ni una, porque me temo todas ellas tomaron en poco la advertencia del Señor: si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de en medio de ellos. Demos un paseo por Wittenberg, la Alemania de Lutero. Visitemos Westminster. En la portada de la confesión viene una foto impresionante de la catedral de Westminster. Demos un paseo por allá.
¿qué vamos a encontrar? Una Alemania hundida en el liberalismo. ¿Cree usted que lo que Dios le dijo al pueblo a través del profeta Jeremías fue una amenaza sin fundamento cuando el Señor le dijo a la nación: si no te arrepientes te voy a hacer lo que hice con Silo? ¿Cree usted que eso fue del antiguo pacto, que hoy ya no pasa eso? Ya no vayamos tan lejos. Si puede, dese una vuelta por Estados Unidos saliendo de la congregación. Busque el Estados Unidos de Jonathan Edwards, del gran despertar de 1900. El Estados Unidos de los puritanos, de John Owen. Busque ese Estados Unidos. ¿Qué va usted a encontrar? Un Estados Unidos en ruina, en decadencia. ¿Cree usted que las palabras del Señor son amenazas sin fundamento, que es el viejito loco que amenaza pero jamás cumple sus amenazas? La iglesia pierde su relevancia cuando ella se aparta de Dios. Amados hermanos, como en alguna ocasión escribiera Philip Spinner, no es suficiente con ir a la iglesia, con aprenderse de memoria los catecismos. No es suficiente con una confesión intelectual de la fe hay que vivirla. Cada uno de estos grupos, hermanos, terminó haciendo eso. Los adoradores del Jerusalén del tiempo de Jesús se conformaban: aquí están nuestros sacrificios. El resto de la semana vivían vidas impías, pensando: mañana ofrezco un sacrificio y el Señor me perdona. Y ese era su ritualismo de todos los días. La esencia de la fe se había perdido. Por eso Dios los destruyó. Cuando nosotros leemos las cartas a las 7 iglesias, usted no va a encontrar palabras de Jesús como esta: compren equipo y denme una adoración digna de mí. Él le reclama por una sencilla razón. A una iglesia le dice: has dejado tu primer amor. A otra le dice: toleras el pecado de aquellos que se llaman pueblo, pero no son mi pueblo. El Señor no les dice: cómprense un terreno y ya construyanse una iglesia y pónganle ahí primera iglesia del Señor Jesucristo en Éfeso. Él les dice: dejen de pecar y vivan sometidos a mi autoridad. Pensemos en esto, porque esto es una tremenda advertencia para nosotros, hermanos. Hay una sociedad que se está cayendo a pedazos, una sociedad llena de corrupción. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que la gente no sepa que sus pecados pueden ser perdonados por la fe en Jesucristo, que la gente no sepa que ese pasado de miseria, ese yugo que hay sobre ellos puede ser roto por la fe en Jesucristo. Sepa que existe una iglesia que es el medio que Dios usa para reconciliarlos con Él. Que la gente no se entere que hay una iglesia que ha sido llamada a proclamar la salvación que es por la fe en Jesucristo. Que la gente solo piense en la iglesia cuando tienen necesidades que puede satisfacer el DIF, que puede satisfacer el gobierno municipal, que puede satisfacer cualquier dependencia de gobierno. Y que no sepa que su más grande necesidad de perdón y de liberación de la condenación solamente puede ser satisfecha a través de la fe en Jesucristo, que es predicada en una iglesia. Mis queridos hermanos,
Nosotros como iglesia seremos relevantes para nuestra sociedad, hermanos, no porque seamos muy conocidos, si nosotros aprendemos a vivir bajo la autoridad del Señor y de su palabra, si nosotros entendemos que estamos aquí para reconciliar a los hombres con el Señor, si nosotros nos dolemos no por la miseria económica de otros. Al final de cuentas, el Lázaro, el pobre, murió en miseria, pero despertó en gloria. Pero si nosotros no nos dolemos por la más profunda miseria del ser humano, que es su estado de condenación, hermanos, podemos hacer muchas cosas y seguiremos siendo irrelevantes para el Dios que nos plantó. El Señor Jesús le dijo a cada una de las 7 iglesias: yo camino en medio de ustedes y conozco sus obras. Y sabe, eso debe llenarnos de tremendo temor. ¿Sabe por qué? Porque ese yo camino en medio de ustedes puede significar: y en algún momento voy a sacudir sus ramas. Y ay de ustedes si al sacudir sus ramas no cae fruto maduro de este árbol que yo he plantado. Eso debe infundirnos, hermanos, enorme temor hacia Dios, saber que Él camina en medio de nosotros y en algún momento Él puede tener necesidad de este árbol que Él ha plantado. En algún momento Él puede tener necesidad de esta higuera que Él ha sembrado, y en algún momento puede decir: ahí en esa comunidad, en ese pueblo, yo sembré una higuera y hoy la necesito. Y que al acercarse a nosotros no encuentre ningún fruto. Podemos seguir existiendo, podemos seguir viviendo, pero qué triste sería que en esa vida nosotros ya hubiéramos sido desechados. No es suficiente, hermanos, con que usted venga, recitemos la confesión de fe, hagamos nuestras lecturas de la Biblia. Decía un pastor polaco, me parece, decía él: a veces hacemos lecturas de la Biblia a las que nadie pone atención, y decía él con mucho atino: pregúntale a los miembros de la congregación qué capítulo y qué libro y qué versículo leyeron, y se van a dar cuenta que muchos de ellos ni siquiera en eso ponen atención. ¡Qué trágico! Es cuando la iglesia termina siendo como una cueva de ladrones. Cuando en medio de esa sociedad nosotros nos divertimos con ellos, pecamos con ellos, hacemos todo con ellos, y luego venimos el domingo y le decimos: aquí estamos, Señor, para que nos bendigas. Aquí estamos, Señor, para que nos perdones. Cuando la religión termina siendo en un simple ritualismo, cuando la religión termina siendo simplemente una forma, sin sustancia, sin fe, sin arrepentimiento, sin vida, no tiene ningún sentido nuestra religión, hermanos. Oro para que nuestros corazones, hermanos, entiendan la importancia del llamado que hemos recibido de parte del Señor. No estamos aquí para complacer a la gente. Estamos aquí para servir a Dios, para llamarlos a la reconciliación, para traerlos al arrepentimiento. Todo lo demás es nuestro follaje. Pero el follaje no alimenta a nadie, no sirve de nada.